Bueno, pues darles la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunado a ello, también la presentación de ALAS, Alianza Latinoamericana Solidaria por las Terapias y Actividades Ecuestres. Les agradecemos el dedicar este tiempo para poder estar conformando un puente de conocimientos entre diferentes países, diferentes especialistas y diferentes visiones. Muchas gracias por participar, por acompañarnos y dedicarnos este tiempo. Adelante. Alejandro Sengotita. Bien, muchas gracias, Marisol. Estoy mandándole un WhatsApp a Fernando Galarraga, que yo le había pedido que entrara 20:05. Bueno, hace un ratito Fernando... me escribí con él, Alejandro. Hace un ratito me escribí con él y lo tenía presente. Igual recordale si te parece. Sí, se lo mandé incluso a Celeste, la secretaria, y me confirmó que estaba. Pero bueno, los argentinos estamos muy acostumbrados que siempre llegamos tarde y Fernando tal vez está pensando en que esta vez también vamos a llegar tarde. Pero no, hemos sido milagrosamente puntuales. Bueno, quiero contarles que Fernando Galarraga es el director ejecutivo de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el organismo dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, que versa sobre las principales cuestiones en temas de discapacidad. Susana Underwood, que nos acompaña, lo secunda en el directorio de ANDIS. Fernando es periodista, ha sido vicepresidente de la Biblioteca Braille, director de la Biblioteca Argentina para Ciegos, fue secretario de Prensa y Difusión de FAICA y desde el año 2001 ha participado activamente en la Unión Latinoamericana de Ciegos. Es también docente universitario y durante muchos años ha sido un activo militante de la Asociación de Trabajadores del Estado, que es la asociación gremial de mayor envergadura de la Argentina y que nuclea a la mayor parte de los trabajadores del Estado Nacional. Estoy chequeando aquí a ver qué está pasando con Fernando. Quiero darles como dato importante que esta es la primera vez que una persona con discapacidad ocupa el máximo cargo ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Gesto político que fue en Argentina muy bienvenido por parte del gesto político, obviamente, del presidente de la Nación, que lo ha designado a Fernando al frente de ANDIS, porque es un viejo reclamo de las organizaciones de personas con discapacidad que haya una persona con discapacidad al frente de la Agencia Nacional. ¿Me querés decir algo, Susana? Estabas acomodando la cámara nomás. Tenés el micrófono muteado. Me estaba diciendo Fernando que tiene dificultades para entrar con el enlace, así que le estoy mandando el que me mandaste vos. Bueno, perfecto. Entonces esperamos un par de minutos más. Lo que les estaba comentando, que fue un gesto político muy importante del presidente de la Nación, la designación de Fernando Galarraga
a cargo de la Agencia Nacional, dado que todas las organizaciones, o la gran mayoría de las organizaciones, siempre llevaron adelante como una reivindicación. Ya está ingresando Fernando. Bien, que hubiera una persona de una organización al frente de la agencia. Y como les decía muy bien también, secundado aquí por Susana Underwood, que además durante muchísimos años, desde la Facultad de Veterinaria, ha estado en una cátedra de terapias y actividades asistidas con caballos. En la República Argentina, para todos los queridos colegas y amigos de Latinoamérica que nos acompañan, les cuento que en 5 facultades de veterinaria de distintas universidades nacionales hay cátedras de terapias y actividades asistidas con caballos. Y Susana ha sido durante muchos años la responsable de una de esas cátedras. ¿Dónde está Fernando? ¿Lo tenés ahí, Eduardo? Sí, acá está. Hola Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo andas vos? ¿Todo bien? Muy bien, mientras vos hacías tu ingreso, tuve el placer de presentarte. Sé que estás con el tiempo medio justo porque tenías otros compromisos, me dijo Celeste, así que hicimos te pusimos primero en la lista de oradores, así te podíamos liberar a tiempo para tus otros compromisos. Así que cuando quieras estamos a disposición para escucharte. La idea, bueno, como todos saben, hoy es el día de la convención. Hace pocos días fue el Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero desde ALAS nos parecía que más allá de un día militante para poner en valor todo el trabajo de las organizaciones y de las personas con discapacidad, era importante hablar de la convención y qué implicancia tiene la convención a nivel mundial. Y Argentina estuvo entre los 20 primeros países que suscribió la convención por ley nacional allá por el año 2008. Y bueno, seguramente Fernando podrá contarnos un poco del panorama de la cuestión de la discapacidad en la Argentina, la función de la Agencia Nacional de Discapacidad y qué implicancias tiene la convención para todos nosotros. Adelante, Fernando, el micrófono queda todo para ti. Buenísimo, gracias por la invitación. Gracias también a Susana Underwood, directora nacional de Política y Regulación de Servicio de nuestra agencia, por acompañarnos. Y bueno, a todos ustedes, tanto a los invitados de otros países como a todas las personas que están conectadas para charlar de estos temas un domingo a la noche. La verdad que es muy bueno y muy interesante el interés que esta temática sigue generando y que promueve este tipo de encuentros. Charlar de la convención a 14 años de su promulgación y también de alguna manera para ver qué ha generado o para pensar juntos qué podemos impulsar para que cada uno de los artículos de este tratado internacional pueda ser vida real y concreta para las personas con discapacidad. La verdad que la convención nos puso un poco en jaque a todos, al Estado, a las organizaciones que prestan servicios, a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y por supuesto a las propias personas con discapacidad y sus familias. Desde hace 14 años venimos hablando de inclusión en lugar de integración, venimos hablando de transición del paradigma médico al paradigma social, venimos hablando de cambio cultural y además se ha puesto sobre la mesa también la violación a los derechos humanos que sufren las personas con discapacidad en forma sistemática. Justamente la convención surge porque muchos de esos derechos humanos que cada persona en todo el mundo con discapacidad no se ponía de manifiesto, no están ni los mecanismos que lo garanticen, ni las propias personas con discapacidad
están empoderadas masivamente para defender y luchar por ese ejercicio de derechos. Y por supuesto, el principal garante de esos derechos, que es el Estado, en muchos países mira para otro lado o viene en carreta, como decimos nosotros, a paso lento, avanzando en la incorporación de estos instrumentos. Y yo creo que esa interpelación continúa porque percibo que muchas veces en nombre de la Convención se exige y se demanda también sin valorar nada de los avances que se van registrando. Entonces me parece que a veces el discurso o la meta de la inclusión se vuelve una muralla a veces o una meta tan inalcanzable que nos impide ver los pequeños pero significativos pasos que se vienen dando. No voy a entrar demasiado en el retroceso y en lo que ocurrió en nuestro país en los últimos 4 años, donde realmente se miró para atrás o se miró para otro lado, se volvió a conceptos de paradigmas viejos y se volvió a instalar la cuestión de la meritocracia y de la filantropía y de prácticas que realmente nosotros estamos absolutamente en contra, porque van en contra de la Convención, porque van en contra del ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y sobre todo porque se enarbolan esos discursos para quitarle al Estado su rol preponderante y su rol protagónico como garante de esos derechos. Y hoy estamos atravesando en nuestro país un tiempo de transformación muy significativo. Y lo hacemos en el marco de un escenario complejo, un escenario mundial muy complejo. Nosotros decimos que tenemos 2 pandemias, la herencia recibida de nuestro gobierno, que hace recién 1 año que asumió, y la segunda pandemia, que es la del COVID-19, cuyas implicancias y cuyas consecuencias todavía vamos descubriendo y seguiremos descubriendo en los próximos meses, más allá de que a priori nos entusiasma y nos llena de esperanza el inicio de una pronta vacunación en nuestro país para comenzar a retornar a nuestros lugares de trabajo, para retornar a las actividades en general de todas y todos, y sobre todo para arrancar con mayor ritmo una tarea imprescindible ligada con promover acciones y políticas orientadas a las personas con discapacidad, que ya sabemos todas las barreras que afrontan las personas con discapacidad. Hoy, a raíz del COVID, muchas de esas barreras han quedado mucho más expuestas y se han manifestado con mayor crudeza en la vida de las personas con discapacidad, en la posibilidad de su interacción con plataformas digitales, en su posibilidad de llegar al mercado laboral, en la posibilidad de circular incluso y de acceder a servicios esenciales. No voy a enumerar todas las acciones que hemos hecho desde el Estado Nacional en Argentina para acompañar a las personas con discapacidad, porque no pretendo justificar una actuación del Estado que puso todo y hizo un gran esfuerzo para sostener esta situación de personas con discapacidad y de otros colectivos. Además, indudablemente todo es insuficiente en un contexto de tanta vulneración, de tanto retroceso que se ha vivido y de tanta postergación. Yo creo que lo significativo, y es lo que quisiera destacar esta noche, es cómo a partir de lo que postula la Convención, esto de el diálogo con la sociedad civil,
esto de asumir el rol del Estado en forma protagónica para garantizar la inclusión, y también esto de que las personas con discapacidad tengan un rol protagónico en el diseño, la implementación y el monitoreo de las personas, de las políticas públicas orientadas a las personas con discapacidad. Estos tres elementos están hoy absolutamente presentes en la gestión del Estado Nacional y del gobierno del presidente Alberto Fernández. No solo porque me toca a mí conducir la ANDIS en esta coyuntura, en este tiempo, porque además hay más personas con discapacidad, porque además estamos profundizando y transformando los canales de diálogo con la sociedad civil, algo que dispone la Convención. Claramente a partir de sentir que es una necesidad y que es un mandato que tiene que ver con que todo lo que surja de ese diálogo indudablemente son recursos que nosotros tenemos que aprovechar y tenemos que nutrirnos de todo eso para mejorar el diseño y la implementación de nuestras políticas y programas. Y además, nuestro país había sido señalado en dos cosas muy, muy significativas por el Comité de Seguimiento de la Convención. La primera es que se le pedía que hubiera un organismo rector con jerarquía dentro de la estructura estatal. Y hoy estamos transformando a la ANDIS para que sea ese organismo con jerarquía y peso institucional dentro de la superestructura estatal para generar sus propias acciones y para transversalizar la perspectiva de discapacidad en todo el gobierno nacional y todo el Estado nacional y obviamente interactuar con los actores de la sociedad civil y demás jurisdicciones públicas de todo el país. Es imprescindible que fortalezcamos y transformemos a la ANDIS como esa herramienta de gestión que se necesita para lograr estos dos objetivos. Impulsar acciones por sí y dentro de sus competencias propias y transversalizar la perspectiva de la discapacidad, porque nuestro objetivo es que ninguna persona con discapacidad quede por fuera del alcance de las acciones y políticas que implementa todo el Estado Nacional, no importa cuál sea su órbita o la dependencia que la genera y la lleva adelante. Hoy esto todavía sigue ocurriendo porque hay cuestiones de accesibilidad, cuestiones de incompatibilidades normativas, o simplemente porque, como ocurre en tantos otros órdenes, se diseñan programas y acciones y no se incorpora desde el origen a las personas con discapacidad en función de pensar claramente cuál es la forma, cuáles son los recursos indispensables que no tienen que faltar para que nuestro trabajo incluya de manera concreta a las personas con discapacidad. Entonces, una ANDIS fortalecida y transformada, mejorada, nos permitirá ser la herramienta central para transversalizar y para generar esa interacción o ese intercambio intersectorial entre todos los organismos del Estado Nacional. Y la otra parte que se cuestionó fuertemente a nuestro país es en relación al observatorio, a generar un mecanismo de observancia independiente. Nosotros hoy tenemos al Observatorio de la Discapacidad dentro de la propia agencia, y la directora del observatorio es una funcionaria de la agencia. Claramente esto está en contra de lo que dice la Convención y en contra de lo que postulan los principios de París y de lo que recomendó y señaló oportunamente el Comité de Seguimiento de la Convención. Entonces, estamos trabajando para resolver de manera definitiva ese tema, porque nos parece clave y central el rol del observatorio, pero no lo puede hacer desde la propia agencia, no puede estar supeditado a la jerarquía y a las absolutamente incompatible. Y además
desde el observatorio incluso se han planteado o se plantean acciones que chocan y se rozan y las estrategias se superponen. La estrategia que nosotros tenemos desde la agencia con la estrategia que la sociedad civil plantea. Entonces, me parece que llegó el tiempo de poner blanco sobre negro, como se dice, clarificar los roles, no solo de quienes integran el observatorio y separar este observatorio de la agencia, proceso que está en marcha, sino también otros espacios donde debemos discutir cuáles son los roles y las incumbencias de cada quien para asumir plenamente nuestras responsabilidades y para generar interacciones que sean mucho más provechosas para nuestro trabajo como funcionarios y como quienes estamos a cargo de la conducción de la principal herramienta estatal para promover la inclusión de las personas con discapacidad, y por supuesto el rol de quienes observan, de quienes monitorean, quienes proponen, quienes también supervisan nuestra tarea. No se pueden mezclar esos roles y creo que se nos viene un tiempo de redefiniciones y de transformación que pretendemos sea de cara a la sociedad abierto y por supuesto en línea con todo lo que la Convención nos plantea. La Convención para nosotros es esa gran herramienta que nos permitirá contar con la orientación clara para transformar la vida de las personas con discapacidad en nuestro país. Confiamos plenamente en eso, en ser suficientemente abiertos, amplios y sobre todo creativos para, en un contexto tan adverso y tan complicado como el que atravesamos, poder generar las acciones y las políticas que realmente hoy necesitan las personas con discapacidad. Indudablemente tenemos que seguir leyendo este tratado, tenemos que seguir leyendo a los expertos y expertas que mucho han leído, investigado y han planteado debates para poder quedarnos con lo mejor y sin sentir que esa cantidad de cosas que la Convención plantea y que muchas veces parecen inalcanzables, esa misma sensación de lejano, de inalcanzable, termine siendo un obstáculo para las organizaciones, para las personas, para el Estado, en definitiva. Nosotros no vamos a renunciar a dar ningún paso y a ningún avance que creemos va en línea con la Convención y en línea con mejorar la vida de las personas con discapacidad, más allá de que nos sigan quedando deudas pendientes. Sin duda tenemos muchísimo por hacer y transformar, hay muchísimas cabezas por abrir, grandes transformaciones en prácticas, en normas, en sistemas, y sobre todo en nuestra cultura desde el Estado y de la sociedad toda, que tenemos que hacer y que tenemos que impulsar. Lo vamos a hacer mientras paso a paso vamos a ir ganando nuevos derechos, restituyendo los que nos arrebataron estos años y conquistando todo lo que tenemos que conquistar, porque pretendemos que la inclusión de las personas con discapacidad sea una realidad que pueda ser vivida en la vida cotidiana, no solo en los discursos, en los tratados y las leyes, sino que eso, para que la Convención realmente sea esa herramienta efectiva y ese emblema de inclusión, tenemos que traducirla en la vida cotidiana todos y todas y todos, y nosotros desde el Estado debemos asumir, y lo estamos haciendo, nuestro rol protagónico. Muchísimas gracias por invitarme. Agradezco la convocatoria y la posibilidad de charlar y discutir todas estas cosas un domingo a la tardecita. Tienes que activar tu micrófono, Alejandro.
Alejandro Sengotita, no se te escucha. Activa tu micrófono. Bueno, muchas gracias, Fernando, por tus palabras. Sabíamos que tenías un compromiso ahora a las 20:30, así que si tú quieres te liberamos agradeciéndote tu tiempo. Sabemos que hoy es un día muy particular y hay muchas organizaciones que estaban requiriéndote para alguna actividad, así que valoramos mucho tu presencia y esperamos pronto poder iniciar algún otro tipo de charla más operativa en esta unión que estamos forjando con base en Argentina, Colombia y México como plataforma hacia toda Latinoamérica para trabajar en conjunto y sobre todo quienes nos dedicamos a las terapias y actividades con caballos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y esperamos vernos pronto. Abrazo, gracias a todos, buenas noches. Muchas Chao, gracias, buenas noches. Fernando, que estés muy bien. Bueno, ahora tenemos a continuación un invitado muy especial. De verdad que para mí es un honor y es un gusto que Nils desde Suecia hoy nos esté acompañando. Más que cualquier otro título, es un excelente ser humano y bueno, dentro de las muchas cosas, hace parte de Special Olympics, trabaja con La Ventana de los Cielos, que es un lugar de Ricardo Montaner, empezó más o menos en el 2006. Bueno, adicionalmente a eso, trabajado para la UNICEF como director regional. Bueno, Nils, sé que nos demoraríamos mucho contando todo lo que has hecho, entonces por favor, en este momento el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, un privilegio participar y en realidad el círculo que nos rodea esta noche son todos grandes conocedores, así que más bien lo que espero es poder transmitir ánimo y entusiasmo en la abogacía que todos están haciendo. Utilizando la convención. El tema de este encuentro es la convención y bueno, empecemos por la palabra mismo, discapacidad. La convención cuando fue ratificada y entró en fuerza, en vigor, se había estado negociando durante 20 años, así que hasta el mismo término discapacidad tiene un cierto contenido valorativo que creo que hay que buscar gradualmente una terminología, digamos, que no tenga ningún toque peyorativo. En cuanto a las responsabilidades que establece la convención, yo creo que no solo tenemos que ver el tema del Estado, aunque lógicamente los Estados parte tienen una función fundamental, pero creo que también la familia tiene un rol fundamental. Desde el preámbulo habla de la responsabilidad de la familia y muchas personas que viven con algún tipo de discapacidad sufren discriminación ya desde ese ámbito. Los 4 ámbitos donde ante todo encuentran discriminación es en el hogar, en la escuela, en instituciones en las que puedan estar lugares de trabajo u otros y en la comunidad y sociedad en general. Así que esos 4 ámbitos requieren acciones diferentes para hacer valer la convención. Sin embargo, la convención nos da muchos elementos muy importantes y ahí creo que promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos que establece el artículo 1 es algo que la verdad es que muy pocos países lo están haciendo. Este artículo 1 establece también una distinción que a veces se pierde entre lo que son condiciones físicas, condiciones mentales e intelectuales y condiciones sensoriales. En las condiciones sensoriales tenemos el aspecto auditivo, tenemos los aspectos
tartamudez, un grupo de personas que tiene altos niveles de suicidio en ese ámbito. Sin embargo, aquellos que viven con condiciones mentales y síndromes es un grupo que aún hoy día están muy rezagados en todos los aspectos de protección. Vivo en Suecia, donde la inversión en personas que viven con condiciones mentales y síndromes, el presupuesto estatal para ellos es más grande que el presupuesto militar. Sin embargo, a pesar de todo el apoyo que reciben, no hay una suficiente inclusión, a mi modo de ver, en lo que es la sociedad. Justamente porque la sociedad no se ha promovido suficientemente en la sociedad el aspecto no solo del respeto, pero el aspecto de la dignidad. Y la Convención nos habla de ambos aspectos y me parece sumamente importante que como abogados, todos los que estamos aquí reunidos, pongamos más énfasis en ese aspecto de dignidad. Y allí las personas que viven con condiciones mentales y síndromes siguen sufriendo mucho. Estuve hace un tiempo, antes del COVID, hablando a unos 150 jueces de la Corte Suprema, la Corte Electoral y otros en República Dominicana. Y fue interesante y chocante notar que la legislación todavía no se había adaptado a la Convención y seguían utilizando términos como idiotez, locura y enajenación en todo lo que concernía condiciones mentales o intelectuales. Así que pusieron como seguimiento un comité para trabajar en los ajustes legislativos que hacían falta. En Argentina, ahí muy interesante escucharlo al señor Fernando Galarraga, porque justamente un observatorio, aunque ha estado en la ley en Argentina ya hace varios años, que yo sepa todavía no ha salido un informe conjunto de la comunidad de aquellos que estamos aquí reunidos, que trabajamos y abogamos por el derecho de personas con discapacidad. Todavía no ha salido un informe real sobre cuál es el estado, el panorama total. Y estoy de acuerdo con lo que se dijo antes, de la importancia de que eso no puede ser simplemente la del funcionario de la agencia que es parte de hacer realidad la convención. Un observatorio debería de gozar de una participación muy amplia de todas las organizaciones, incluyendo aquellos que están involucrados como ustedes en temas ecuestres y promover la importancia, por ejemplo, de las terapias equinas en el tratamiento para muchos con discapacidad. Así que un observatorio en Colombia, en México, en Argentina, que cada 2 años, por ejemplo, dé un panorama, dónde hemos avanzado, dónde estamos atrasados, incluyendo las universidades y otras instituciones, para simplemente generar en toda la sociedad este reconocimiento de promover, proteger y asegurar el goce pleno. El artículo 2, a mí me fascina el que diga que por lenguaje se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Allí quisiera en este grupo promover en particular a aquellos que viven con condiciones mentales y síndromes. Muchos de ellos no se pueden expresar verbalmente. Y allí hace falta alguien
que se pueda comunicar con ellos. No podemos estar pegándoles golpes para que aprendan nuestro ABC. La convención pone la responsabilidad en nosotros de aprender el lenguaje de ellos. Somos nosotros que tenemos que entender qué están queriendo transmitir, incluyendo de aquellos que son no verbales. Y allí pego un salto directamente a los artículos 12, 13 y en parte 14, porque tenemos realmente, mundialmente hablando, un desastre en todo lo que es el sistema judicial y policial. En cuanto a cómo tratan, por ejemplo, a personas con autismo. Y en Estados Unidos se calcula que de 2.1 millones de encarcelados, el número más alto del mundo, se estima que entre 600 y 700 mil son personas que bajo la convención serían vistos como personas con discapacidad, personas que viven con condiciones mentales o intelectuales, según la convención. Y en estos casos, ni el sistema policial ni judicial fue capaz de manejar esa situación. Les puedo dar muchos ejemplos. Hace año y medio en Miami, un joven autista de unos 15, 16 años, corriendo por la calle, el asistente lo sigue, lo logra alcanzar, lo logra sentar y lo empieza a tranquilizar. Y están ambos ahí sentados. Entre tanto, alguien llamó a la policía diciéndoles: un señor negro está persiguiendo a un niño blanco. Llega la policía y lo primero que hicieron fue pegarle un tiro al asistente de este niño autista. Él todavía se está recuperando de las heridas que le infligió la policía. Y no es solamente en Estados Unidos que sucede esto. Entonces, el generar conciencia en todo el sistema, en toda la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Eso es, les estoy diciendo verbatim lo que dice la convención. Es fundamental que tengamos mayor impacto en eso. El aspecto del artículo 14 que habla sobre libertad y seguridad, y el artículo 15 que habla de protección contra tortura y otros tratos o penas crueles. Bueno, yo hablo todas las semanas con Nando, que su madre nació en Bolivia, vive en Estados Unidos, y lo obligan a tomar tanto mañana como tarde una medicación muy fuerte, que él se queja todos los días, dice: no me deja pensar, ¿no? Y un psiquiatra le ha prescribido esto porque dice que él puede tener tendencias a suicidio. Tal vez alguna vez él le dijo: yo estoy cansado de este cuerpo que no me hace caso. Él vive con parálisis cerebral y depende de otros para moverse. Y le han prescribido eso, y el sitio donde él vive lo obligan a tomar estas medicaciones. Perdonen que me he extendido tanto, pero simplemente veo en la convención tantas joyas que nos pueden guiar en cómo proteger mejor a personas con discapacidad. Y quiénes mejores que aquellos que viven con discapacidad física o sensorial, de ser los abanderados, que con otras personas típicas luchemos por aquellos que viven con condiciones mentales y con síndromes, porque ellos realmente están sufriendo una discriminación increíble. Hay 200 millones de ellos por todo el mundo, y no puedo entrar acá a detallar, pero he encontrado niños autistas encadenados, todo tipo de situaciones en diversos lugares del mundo. Así que muchas gracias por esta oportunidad y les felicito por realmente poner énfasis en generar mayor conocimiento de cómo la convención nos puede ayudar a seguir avanzando y
quisiera realmente que también hagamos una más clara distinción entre lo que es discapacidad física o sensorial y aquellos que viven con condiciones mentales y síndromes. Me quedo acá en la sesión por si alguien quiere poner preguntas en el chat o durante el debate. Muchas gracias. Nils, realmente muchas gracias por tu participación. Y bueno, le cedo la palabra a Alejandro y a Marisol para continuar. Nils, muy breve, solo porque me parece que es un tema muy importante de charla. Aquí en el público hay varias personas de varios observatorios de la Argentina. En Argentina hay una política de que hay muchos observatorios. El que se refería Fernando Galarraga es el Observatorio Nacional. ¿Qué es Yo eso? formo parte de los observatorios, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Ciudad de La Plata. Pero dejo aquí, para después, para el final, a los colegas y amigos de otros observatorios, esta inquietud que dejó Nils, que me parece muy interesante. Bueno. Vamos a continuar. Si nos lo permiten, vamos a llevar a cabo lo que es la presentación de ALAS, para posteriormente continúe Mónica Cortés y Luis Ávila con sus ponencias sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que sepan y sean partícipes y si gustan sumarse a esta iniciativa. Voy a compartir lo que es la pantalla, si me lo permiten. Ya está listo para que compartas. Y Rafa, estoy escuchando ahí, si quieres ahora, más adelante te doy la palabra para que saludes a Nils, que sé que lo quiere saludar. Muy bien. Bueno, pues nuevamente le reiteramos la bienvenida a todos ustedes y que estén ahorita siendo partícipe de esta presentación de ALAS, Alianza Latinoamericana Solidaria por las Terapias y Actividades Ecuestres, la cual es una iniciativa de 3 personas que ahorita vamos a conocer, y con sus objetivos, con su misión bajo a nivel Latinoamérica para ponderar, promover, difundir, alinear lo que es las terapias ecuestres y sus actividades. Muy bien, ¿quién crean ALAS? Primero que todo, pues me correspondería presentar a Alejandro Sengotita. Él es director y fundador de CEDICA de Argentina, un activista y defensor de los derechos humanos en su país, aunado que tiene una carrera pues a nivel nacional bastante fuerte en cuanto a las iniciativas públicas que rigen todo lo que son los derechos, los lineamientos para poder manejar las personas con discapacidad y todo lo que es en sí el trabajo de inclusión en Argentina. Adelante. Muchas gracias, Marisol. Yo voy a presentar a un querido amigo y colega, el doctor Alejandro Vela. Alejandro Vela es médico veterinario y también coach profesional, y es el fundador y CEO de la Fundación Tequendama Horse Connection. A mí, más que hablar de los currículum, porque me imagino que todos los que estamos aquí tenemos bastante currículum y por ahí sería aburrido leer, me gusta destacar las acciones. Y este año Alejandro ha creado una movilización sumamente importante a través de las redes, mientras la pandemia nos sorprendía a todos, lo que ha generado muchos vínculos cruzados. Y así nos hemos
se han ido construyendo puentes y lazos entre distintos grupos de personas que teníamos conocimiento entre nosotros, algunos sí, otros no. Y lo que hizo esta red que generó Alejandro con las masterclass es encontrarnos y reencontrarnos. Un montón de viejos amigos con un montón de nuevos amigos, y a partir de ese conocimiento con Alejandro y con Marisol surgió esta idea de latinoamericanizar de alguna manera la cuestión de las terapias y actividades asistidas con caballos, y no digo más por ahora porque eso es para otro capítulo. Ok, ok, muchas gracias. Ahora, a mí es un gusto y también es un honor presentar a Marisol Taja. De verdad que concuerdo con Alejandro del inmenso currículo también de Marisol, donde pues, me encanta algo que ella escribió y dice que es un amante de los animales, de la naturaleza, la justicia, el planear para desarrollar, de impartir clases por años en la universidad, la ha movido a ser formadora y capacitadora de futuros instructores en equinoterapia, en una lucha constante por la profesionalización de las terapias ecuestres, poner en la primera institución incorporada a la SEP, para ofertar carreras profesionales en terapias ecuestres e intervenciones asistidas con animales en México. Entonces, además de eso, también otra hermosa y bella persona que tengo el gusto de haber, como lo menciona Alejandro, conectado acá por estas redes. Y bueno, creo que nos une el amor y la pasión, las ganas de trabajar por las personas en condición de discapacidad, el amor por los caballos. Bueno, un poco tener la compañía de todas las personas que quieran unirse a este movimiento. Es un movimiento bastante, con una apertura bastante grande y bueno, seguiremos hablando ahora un poco de ello. Adelante, Alejandro. Ok, entonces, bueno, cuando nos reunimos y hablamos un poco de lo que iba a ser esa introducción, hablaban algunas cosas de 3 países diferentes, donde en algunos de ellos, no siempre sucede lo mismo en todos, es la parte económica con respecto a los facilitadores o terapeutas ecuestres. Entonces, esto se da principalmente por la falta de credibilidad de los procesos que se hacen, por obviamente la profesionalización y en algunos casos por las modas. Entonces, cuando la quinoterapia, la hipoterapia o la ecoterapia estuvieron de moda, armó un boom. Y bueno, fácilmente cayó y bueno, algunas personas se han mantenido eso en algunos lugares. Entonces, Salas es una organización con el propósito de ser una plataforma para ofrecer engranajes tan necesarios para tener también unas políticas públicas que son realmente necesarias para manejar la ley. Y obviamente es lo que estamos viendo un poco acá y que ya los 2 panelistas anteriores nos han manifestado. También para dar soporte, para ayudar en consultas, en actualización. Existe la experiencia amplia de parte de SEDICA, lo que es Marisol y obviamente lo que estamos haciendo a través de la fundación, no solo en Colombia, sino en diferentes países. Y el tener acceso y el haber visitado muchos otros lugares, en todos los casos, tanto en Marisol como en Alejandro Sengotita, nos da también una visión un poco más amplia que queremos comprometernos y colaborar en todo esto. Entonces, este es un compromiso donde queremos facilitar muchas cosas y establecer estándares bajo unas operaciones que serán claras para nosotros. Siguiente. Adelante, Alejandro Sengotita. Abre tu micrófono. Nosotros somos una organización transnacional que buscamos que las terapias ecuestres y las actividades asistidas con caballos en Latinoamérica puedan tener realmente, tanto por parte de las empresas, los particulares y el Estado, un alto estándar en cuanto a lo que refiere a los servicios. Nosotros creemos que sin que en los países se regule y se legisle por ley nacional, más en algunos casos leyes provinciales,
los criterios, los abordajes, la calidad de los servicios, los profesionales a cargo, muy difícil que las terapias tengan seriedad. Y acá se genera un círculo vicioso que hace muchos años lo estamos viendo. Argentina hace 40 años que tiene la práctica de las terapias con caballos. Somos uno de los pocos países que tiene además políticas públicas estatales vinculadas a las terapias con caballos, y vemos que hay muchas dificultades en la calidad de los servicios, en la estandarización de los servicios, en la capacitación de los profesionales y en el reconocimiento de parte de las empresas de medicina prepaga y de las obras sociales, en el caso de Argentina, para reconocer la prestación. Nosotros creemos que ALAS, a la cual hemos invitado a formar parte a numerosos colegas de otros países de Latinoamérica, amigos en muchos casos de muchos años de trabajo en conjunto, creemos que ALAS va a ser además la precursora que el trabajo por las leyes de cada país en Latinoamérica sea un trabajo de soporte mutuo. A ver, ejemplo, si en México, en Colombia, en Guatemala, en Venezuela empiezan a trabajar por la ley o ven la necesidad de legislar las terapias con caballos, vamos a ser los otros miembros de ALAS los que apoyemos a los que estén trabajando. ¿Por qué? Porque en general cuando uno arranca a trabajar, primero quiere inventar la rueda, después quiere inventar la pólvora, después quiere inventar la imprenta, y se cometen procesos de repetición, de ensayo-error, cuando ya hay muchas cosas que están lo suficientemente avanzadas como para evitarle a los nuevos el desgaste de estos procesos. Así que básicamente la visión de ALAS es ser un soporte para todos los grupos que quieran en cada país de Latinoamérica empezar a trabajar para regular en sus países las terapias con caballos. Alguien tiene el micrófono prendido y yo tengo una interferencia. Y también los que ya hemos avanzado mucho en el diseño de políticas públicas, también poder asesorar a otros equipos, a otros colegas, a otros países en el diseño de políticas públicas para que haya un fuerte apoyo estatal, sobre todo para los sectores de las personas con discapacidad más desfavorecidas. Y dentro de los objetivos específicos pensamos que hay que estandarizar los conceptos, porque sin una adecuada capacitación y sin un contenido unificado va a ser muy difícil que se le dé seriedad. Por ejemplo, cada vez que un proyecto ingresa y se le pide a los ministros de salud de las provincias o de los países su opinión por parte del legislativo, muchos de estos funcionarios aducen que no hay casuística suficiente como para legitimar las terapias con caballos. Entonces, la plataforma de ALAS va a servir también para que unifiquemos toda la información y todos los equipos que vayan a abogar por una nueva ley en cada país cuenten con la información necesaria como para fundamentar fehacientemente y darle credibilidad a las terapias que por otro lado ya se practican en más de 50 países del mundo. Muy bien, en ALAS tenemos valores, de uno de otro modo, primeramente pues es el altruismo. Anteponer las necesidades de otros sobre las propias, la igualdad. Queremos promover la equidad completamente, tanto internamente o al interior, como con las interacciones con otras organizaciones, otros centros, y promover la no discriminación.
libertad de decisiones y elección de los compañeros de los diferentes países que conformen ALAS o que se vayan sumando a ALAS, justicia, que interactuemos en un constante respeto, cumpliendo con las leyes aplicadas y las normas relacionadas a sus áreas de trabajo, a lo que se esté llevando a cabo. La educación, la investigación, la consultoría. Dignidad, promover y preservar la individualidad de cada compañero, apoyando en la asistencia a que participe y se involucre de manera activa en todos los procesos y actividades que llevemos en ALAS. Veracidad, proveer la información precisa y exacta cuando se requiera, tanto de forma escrita como oral. Prudencia, utilizar todas las destrezas de razonamiento, ética, el juicio y la reflexión para llegar a tomar algún tipo de decisión acertada en tiempo y forma. Y el respeto, que es uno de los principales, pues para que nos respeten, respetar a cada uno, desde su ideología, su forma, su acción o sus actividades. Siempre brindando un servicio de sensibilidad, de equidad, humildad y profesionalismo, ejerciendo las funciones de manera transparente y honesta en las terapias y las actividades ecuestres. Tenemos una estructura que estamos conformando, que si Dios nos ayuda, en enero se las vamos a llevar ya con lo que es la presentación con todos los delegados, que hasta la fecha tenemos 15 delegados ya en diferentes países, aunado de los 3 fundadores, para poder llevar a cabo toda la estructuración como una división, la primera de ALAS por la ley, que ya habló algo Alejandro Sengotita. La división de vinculación y alianzas estratégicas. No podemos llevar un trabajo a buen desarrollo si no llevamos a cabo un buen trabajo en comunicación, en una buena alianza y sobre todo en un ganar-ganar. Una división de capacitación e investigación. De nada sirve que queramos llevar a cabo, a final de cuentas, alguna ley si no tenemos a todos los elementos completamente en un conocimiento, en una estandarización de términos, unificando criterios y sobre todo respaldando con investigación certera que dé la credibilidad y sustento a nuestro trabajo. Por último, tenemos también la división de eventos, donde tendremos el posicionamiento de nuestras terapias y las actividades ecuestres en eventos como congresos, algunos simposios, convenciones en diferentes países. Y ya por último, lo que es la división de ayuda solidaria en acción, que les comento posteriormente, daremos el desglose de cada uno de ellos. De igual manera, las políticas de calidad de ALAS, las políticas en nuestros servicios que se les estará presentando, el reglamento, el código de ética, porque si queremos tener una cobertura, como ya se comentó a nivel Latinoamérica, debemos de estar manejándonos en ciertos parámetros de ética para todos nuestros compañeros. El organigrama de cómo estará conformado, los fundadores y los delegados, y los beneficios a los cuales todas las personas que se adhieran a esta organización, ALAS, Alianza Latinoamericana Solidaria por las terapias y actividades ecuestres, tendrán beneficio. Alejandro Vela. Ok, en primer lugar, pues realmente darles a todos las gracias por estar acá. Tenemos la fortuna de contar con grandes amigos, con muchas personas representativas de diferentes países. Está Patricia Islavaca de Chile, Giancarlo García de Ecuador, nuestros ponentes, y creo que todos con ciertas inquietudes que obviamente estaremos trabajando durante un mes, que es el momento donde llegaremos a hacer más o menos ese lanzamiento oficial como tal de lo que van a hacer las salas. Esperamos de todo su apoyo, su colaboración. Y bueno, antes de que Rafa siga pidiéndonos el micrófono, Rafa, ¿quieres decir algo? ¿Quieres saludar? Maestra, ¿qué dijo? A ver.
Mire, buenas tardes, soy la mamá de Rafa. Él quiere saber qué es discapacidad. Ah, ok, Por ¿alguno de favor. los participantes que esté acá que quiera responderle? Yo. Adelante. Hola Rafa, mi nombre es Elvira. Soy Sí. una persona con discapacidad igual que vos. Tener una discapacidad es tener una traba, digamos, para adaptarnos al resto de la sociedad. No podemos llevar una vida normal y común como el resto de los ciudadanos si no nos ayudan. A veces nos dan una buena calidad de vida los remedios. Las personas con discapacidad motriz necesitan ayuda para trasladarse. En mi caso, soy una persona con discapacidad visceral. Lo que me da una buena calidad de vida son los fármacos que me da mi obra social. Todo gracias a los trámites que hace mi familia y me ayudan, al igual que vos. Y siempre podés contar con la ayuda de todos nosotros. Espero que te haya servido mi respuesta. Gracias. Ok, Rafa, muchas gracias, Elvira. Bueno, vamos a seguir con nuestros invitados. En este caso quiero presentar también muy honrado a la licenciada Mónica Alexandra Cortés Áviles. Ella es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Trabaja desde el 2008 como directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, organización no gubernamental que se dedica a promover los derechos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Se ha desempeñado como representante al Consejo Nacional de Discapacidad durante 2 periodos. En este cargo ha contribuido a los avances que ha tenido el país en relación a la implementación de la Convención de los Derechos de las Naciones Unidas. Quiero contarles orgullosamente que es colombiana y que ha tenido la oportunidad de escucharla, y ahora quiero que sean ustedes también quienes tengan ese gusto. Así que adelante, Mónica, bienvenida. Gracias, Alejandro, y gracias a todos los miembros y organizadores de esta iniciativa latinoamericana, que seguramente tendrá frutos porque no dudo en ningún momento que la unión pues siempre redunda en buenos resultados. Como les contaba Alejandro, yo pues he venido ya hace varios años. Tengo mi hijo con discapacidad intelectual, mi hijo mayor, que tiene ya 20 años, y pues es quien me ha puesto en todo este camino de trabajo por sus derechos y por los derechos de la organización de todas las personas con discapacidad y de todo esto que he venido liderando en el país. He estado ya también en 2 ocasiones, en 2 periodos, durante 8 años en el Consejo Nacional de Discapacidad, que es la instancia máxima, digamos, en nuestro gobierno, que promueve las leyes, las normativas y todo lo que tiene que ver con las personas con discapacidad. Y por supuesto, como ya lo mencionaron en este espacio varias personas, tanto Fernando como Niels, la Convención sobre los Derechos en Latinoamérica y en el mundo, pues lleva más o menos 12 años de proceso de implementación después de ratificada. Nuestros países latinoamericanos, más o menos alrededor del 2008, fue que empezaron la ratificación del tratado, y por eso hablo de más o menos 12 años. Voy a compartirles una presentación para que ustedes pues también profundicemos. Yo sé que a veces quienes estamos en todos estos temas cotidianamente hemos profundizado mucho sobre la convención, pero pues es necesario que las demás personas que están alrededor de otras personas con discapacidad y que prestan sus servicios a las personas directamente con discapacidad, pues también conozcan como estos desafíos que nos hemos planteado. Yo hago parte también de una organización mundial que es Inclusion International, y con ellas desde el 2008 más o menos vengo trabajando
también todos estos temas muy referidos directamente con ellas a asuntos como la educación inclusiva, la desinstitucionalización, porque son artículos de este tratado que son muy fuertes, no lo mencionaba Nils, con las personas con discapacidad intelectual y mental, que son dos grupos que les voy a explicar la diferencia y cómo lo planteamos en este tratado. También pues trabajo no solamente con inclusión, sino que hago parte también de la red iberoamericana de organizaciones no gubernamentales, que es la RIADIS, y bueno, todos estos organismos nos han dado fuertes, pues ha mostrado mucho el trabajo alrededor de este tratado internacional, que es lo que nos guía, digamos, en todo el ejercicio de derechos humanos de personas con discapacidad. Este es pues el tratado que nos guía en todos los países. La convención, ahí les presento a mis hijos, ya están más grandes, ya tienen 20 y 17 años. Y la convención nos fija un cambio estructural, un cambio profundo en el paradigma de cómo hemos visto a las personas con discapacidad. Yo por aquí veía en el chat, mientras conversaban los otros panelistas, que alguien mencionaba que en Chile habían asumido el término capacidades diferentes, y yo les voy a contar por qué desde este tratado y desde todo el trabajo que han hecho los movimientos internacionales, las federaciones mundiales de personas con discapacidad visual, la Federación Mundial de Personas con discapacidad auditiva, físico y muchos otros que trabajaron en la construcción del tratado, por qué la palabra discapacidad no nos asusta y no nos debería asustar. Entonces, eso hace parte pues de la definición que estructuró este tratado alrededor de las personas con discapacidad, pero sin embargo nos plantea un cambio definitivo de paradigmas, de poder ver y concebir las personas con discapacidades de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque por muchos siglos, por muchas décadas, se pensó y se sigue pensando, incluso hace poco escuché por ahí que a Argentina estaba llegando la Teletón y nosotros la estamos sacando y erradicando de todas partes. Entonces me preocupé mucho. Sé que en México Teletón tiene una fuerza muy grande. Nosotros en Colombia logramos que ya no se manejara más esa publicidad, que lo que de verdad molesta es la forma como se presentan a las personas con discapacidad durante 27 horas en la televisión. ¿Y por qué? Porque la convención plantea un cambio de imaginario. La convención tiene un artículo, que es el artículo 8, que habla de transformar estos paradigmas e imaginarios que se han tenido sobre las personas con discapacidad. Y uno de ellos, pues, es el modelo tradicional o de prescindencia que nos ha acompañado durante mucho tiempo, donde se habla de las personas con discapacidad como sujetos de la caridad, de la lástima, de ayudémoslos, pobrecitos. Todavía en Latinoamérica y en varios países de la región tenemos personas con discapacidad, como lo decía Nils, escondidas, amarradas, en situaciones pues de mala información cultural, digamos, por su familia, las informaciones que han recibido. También tenemos sitios, Argentina está adelantando un trabajo muy grande frente al tema de los manicomios, que nos ha llegado también la información, porque son personas que han dejado abandonadas casi en estos lugares y que hoy sabemos que pues son lugares que no han tenido la suficiente supervisión y que se han hecho prácticas muy nocivas sobre las vidas de estas personas. Entonces, todo eso hace parte, todo eso que todavía existe hace parte de este modelo. Luego tenemos el modelo clínico rehabilitador, donde todo este tema que ustedes plantean de las terapias, pues está inmerso. Nosotros en este modelo, que pues lo tenemos, todos los tres enfoques que les voy a presentar persisten en Latinoamérica, en nuestra cultura.
Pero este modelo, digamos que tuvo una crítica fuerte en relación a lo que nos ha pasado, que todavía se sigue pensando que la persona con discapacidad se debe normalizar o recuperar a través de procesos de habilitación o terapéuticos. Los procesos de habilitación y terapéuticos, que ustedes los conocen mejor, muy a profundidad, simplemente son eso, procesos de habilitación que ayudan al mejor funcionamiento de las personas, pero que no les quita nada, no les quita su esencia de personas con discapacidad, ¿sí? Y no podemos asumir como modelo médico esa responsabilidad. Yo conozco, y esto se ha trasladado mucho, por ejemplo, al entorno educativo, donde se dice mucho, llévelo a terapia y cuando esté más recuperado me lo trae. Y resulta que esa no es la idea que tenemos. Y por eso, digamos, el modelo médico rehabilitador ha sido importante, sigue siendo importante y como lo voy a mostrar en la convención, hace parte de uno de los derechos de las personas con discapacidad, pero no es el todo de las personas con discapacidad como se pensaba antes, que no fueran al colegio, que no fueran a nada, sino a centros donde los rehabilitaban o los tenían aparte. Entonces creo que ese es el peso pues del cambio que también nos trae la convención. La convención está parada en este modelo, en el enfoque de derechos, que digamos a nivel de los países desarrollados empezó en los años 60 más o menos, cuando el movimiento de vida independiente, para entrar más a profundidad en este enfoque sería bueno que vieran el documental en Netflix Crip Camp, no sé si lo han oído, Crip Camp, se llama Campamento Crip, que nos muestra esa lucha del movimiento de personas con discapacidad por lograr ser reconocidos de otra forma, que no los llevaran a instituciones, que los dejaran estudiar y que motivó toda la firma de la ley, digamos, antidiscriminación en Estados Unidos y que reconocía los derechos de las personas con discapacidad. Pero esto es un movimiento muy fuerte que ha venido creciendo y que se consolida, digamos, con este tratado internacional que es la convención. Entonces la convención trae esta definición y por eso voy a por qué los movimientos de personas con discapacidad nos han dicho que no lo cambiemos a capacidades diferentes, ni a diversamente hábiles, ni a nada de eso. Ellos lucharon mucho para que se entendiera que la discapacidad no estaba en sus cuerpos, sino que era el resultado de la interacción de sus cuerpos con el entorno del que hacían parte, ¿sí? Entonces, por eso no les gusta el término discapacitado ni capacidades diferentes, porque entonces quiere decir que es solo en mi cuerpo la responsabilidad, ¿sí? Entonces, la discapacidad es un producto social, no es lo que define a la persona, ¿sí? Sino esa interacción no es lo mismo, y lo hemos dicho siempre, no es lo mismo que una persona con discapacidad viva en nuestros países latinoamericanos a que viva en Canadá o en Dinamarca, donde hay mejores formas para que ellos lleven unas vidas más autónomas, más independientes, en entornos accesibles que hacen que esa discapacidad disminuya, ¿sí? Porque hace que ellos tengan una mejor interacción con sus entornos. Entonces, por eso hoy tenemos que dejar de ver la discapacidad en los cuerpos de las propias personas, sino siempre ver afuera qué es lo que pasa alrededor de la persona para que ella pueda interactuar con ese entorno del que hace parte. Entonces, la convención nos trae esta definición que es muy poderosa porque es la que hace ese clic al cambio de imaginario que necesitamos que se tenga. O sea, el problema no es que la persona no pueda caminar, el problema es que ella con su silla de ruedas no pueda acceder, ¿sí? No pueda ir a los lugares donde necesita ir, ¿sí? Entonces, eso nos tiene que quedar muy claro. No importa que mi hijo tenga una discapacidad intelectual, lo que importa es que todos los demás, y lo decía Alejandro, hagamos lo suficiente para que él pueda participar, no importa cómo hable, ¿cierto? Si se expresa de manera verbal o si utiliza un sistema de comunicación, ¿cierto? Lo importante es que los que estamos afuera sepamos cómo se comunica esa persona, ¿cierto? Y entendamos esos recursos con los cuales se comunica. Nosotros lo llamamos accesibilidad cognitiva.
Entonces, la convención nos habla de discapacidad física, todo lo que tiene que ver con lo motor, la discapacidad sensorial, que tiene que ver con lo visual, lo auditivo o las dos cosas como la sordoceguera, intelectual, que es todo lo que tiene que ver con la cognición, y aquí es importante que cuando hablamos de discapacidad intelectual o cognitiva, la sepamos diferenciar muy bien de lo mental, porque el movimiento de personas con discapacidad mental o psicosocial es un movimiento que está emergiendo desde la convención y que todavía cuesta entenderlo. Todas las personas, muchas de las que nosotros llevábamos en conceptos de salud mental como esquizofrenia, bipolares, depresión y pánico, todos ellos están en el grupo de mental, no en cognitivo e intelectual, que tiende mucho a confundirse. Entonces, esto es muy importante. Entonces, la convención nos señala un cambio paradigmático de cambiarnos el chip y no intentar más pensarnos en cómo le decimos a la persona. Es persona primero, persona con una discapacidad que puede ser física, que puede ser sensorial, que puede ser cognitiva o también mental, ¿no? Entonces nos hace que hagamos ese cambio. Nos reta también a garantizar la igualdad en el trato del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Aquí, pues, la convención considera discriminatorio toda distinción que se base en la discapacidad, ¿sí? No puede haber ninguna razón para que yo establezca que una persona puede o no puede estar en determinado espacio de acuerdo a su característica particular física, digamos, en términos de participación. Una vez el gobierno ratifica el tratado, tiene la obligación de establecer formas urgentes y rápidas, porque cada 4 años nuestros países tienen que ir ante el Comité de las Naciones Unidas a revisiones, y los gobiernos tienen que ir con la forma como han avanzado en el tratado. Entonces, la convención nos plantea, esta es su estructura. La convención tiene artículos sobre las disposiciones generales, que era lo que nos explicaba Nils, que no me voy a detener en el propósito, las definiciones aclaratorias, tiene principios y le da, por supuesto, las obligaciones al Estado. Tiene además también unos artículos de atención particular en mujeres con discapacidad, niñas y mujeres con discapacidad, niños, y el riesgo y emergencia, porque son, digamos, temas específicos que deberíamos darle mucha más relevancia, porque sabemos que las mujeres y las niñas, por supuesto, con discapacidad, enfrentan una doble vulneración, ¿no? No solamente tener la discapacidad, sino ser mujeres hace que tengamos una doble vulneración. Inclusive también hay una alerta fuerte en las comunidades indígenas, los grupos étnicos por raza. Una mujer que tiene raza negra, que pertenece además a un grupo de discapacidad, pero además es mujer, tiene tres interseccionalidades, las llamamos en términos de vulneración. Y hay unos artículos potenciadores, que era lo que les decía sobre la toma de conciencia. Por eso el tema de la obligación de los gobiernos, y en Colombia sí lo hicimos, se eliminó el tema de no podían hacer más la Teletón, no por la rehabilitación, eso se los dejo claro, sino por la forma como se usaba la imagen de la persona con discapacidad, con esta idea de que se pedía plata. Los gobiernos tienen la obligación de dar la rehabilitación, y en Colombia la tenemos, y no es un asunto de caridad dar la rehabilitación. Entonces, esos son acciones de toma de conciencia, el tema de accesibilidad, que es transversal a todos los derechos. Yo no puedo ejercer ningún derecho si la accesibilidad no está allí, y el tema de la cooperación internacional. Hoy todos los organismos internacionales están volcados a financiar, a dar recursos para que la convención sea una realidad en los países. Tiene estos principios que vi que Alas tomó varios de ellos, son los principios que trae la convención.
dignidad, autonomía, independencia, todas las normas que hagamos tienen que establecer estas líneas y contemplar estos principios: no discriminación, participación e inclusión plena, respeto a la diferencia, igualdad de oportunidades, accesibilidad, que también es transversal a todo, igualdad entre hombre y mujer, identidad y respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas. Por eso esas ideas que manteníamos, sobre todo en discapacidad intelectual, de que eran niños toda la vida, hay que cambiarla, porque por eso tenemos que respetar su evolución. Son niños, son jóvenes y son adultos y tienen que gozar de derechos, digamos, a lo largo de su vida desde esa perspectiva. La convención, pues son 26 artículos que son como la parte sustantiva, derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, no dejó nada afuera, y hay unos mecanismos, hay unos artículos que obligan también a los gobiernos a generar mecanismos de monitoreo, control y vigilancia al cumplimiento. Y de ahí la sociedad civil puede hacer parte, son del artículo 33 al 40, hay unos artículos para que los gobiernos establezcan mecanismos de control y monitoreo al cumplimiento. La convención también trae un protocolo facultativo que muy pocos gobiernos de Latinoamérica lo han ratificado también. Colombia, por ejemplo, no lo ha ratificado porque al ratificar el protocolo facultativo, lo que pasa es que las organizaciones de la sociedad civil podemos hacer exigencias o denuncias a nivel internacional. Nuestra Cancillería, por ejemplo, en Colombia, dice que no ratifica ningún protocolo facultativo porque cuando ellos ratifican una convención como esta tan importante, se comprometen a cumplirla. Entonces, que hagamos las denuncias aquí internamente y no nos dan la posibilidad, seguimos presionando para que se ratifique, pero aún el protocolo facultativo no se ha ratificado en Colombia y no estoy segura si Argentina ratificó protocolo facultativo. Estos son algunos de los derechos que nos trae el tratado: igualdad y no discriminación, accesibilidad, bueno, reconocimiento, igual reconocimiento ante la ley. Con Argentina también hemos venido trabajando y ahora sé que México también lo está haciendo, el tema del reconocimiento a la capacidad legal, a que ninguna persona con discapacidad sea declarada incapaz jurídicamente, porque esto pasaba y sigue pasando en la mayoría de nuestros países. Colombia solo el año pasado ratificó a través de una ley la eliminación de esa figura de la interdicción o curatela, o bueno, como lo llamen en diferentes países. El derecho a vivir independiente, a no ser institucionalizado, al respeto a que pueda elegir tener un hogar, una familia, a educación inclusiva, a la salud, a la habilitación y a la rehabilitación es un derecho. Por eso es tan importante que todos entendamos la convención, porque antes de la convención muchas veces lo que pasaba con nuestros gobiernos es que creían que lo único que debían darle a las personas con discapacidad eran terapias o la parte de salud, o el único que se encargaba de los asuntos relacionados con las personas con discapacidad era salud. Esto es lo que cambia definitivamente. Otra perspectiva, los gobiernos deben invertir en todos los sectores para que las personas con discapacidad puedan gozar en pie de igualdad de todos sus derechos: trabajo, empleo, cultura, recreación, deporte, en fin. Y quería terminar, para no tomarles más tiempo, contándoles también que además de esta convención, nuestros gobiernos, y esto hemos hecho un trabajo muy fuerte desde la Alianza Internacional por la Discapacidad, para que los objetivos de desarrollo sostenible que salieron, nuestra Agenda 2030, que salió en el año 2015 y va hasta el 2030, también reconozca a las personas con discapacidad. 7 de los objetivos de desarrollo sostenible reconocen desafíos importantes con las personas con discapacidad, entre ellos salud y bienestar, educación, igualdad de género, el de empleo, el que dice trabajo decente y crecimiento económico, también reconoce
explícitamente en los objetivos a las personas con discapacidad. Fin de la pobreza, por supuesto, para nadie es un secreto que las personas con discapacidad viven mucho más fuerte en porcentajes en temas de pobreza. Entonces, lo que queremos hoy es que la convención no se quede como solita, esa es la convención de las personas con discapacidad, sino que hagamos un puente y la unamos fuerte con la Agenda 2030, a la que también nuestros gobiernos están abocados a cumplir, y serían 2 herramientas muy poderosas para seguir trabajando por la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en nuestros países. Y termino con esta frase que nos decía Luis Fernando Astorga, un costarricense activista de los derechos que trabajó fuerte en la convención, en la construcción de la convención. Él decía que una sociedad que reconoce los derechos de las personas con discapacidad es buena para las personas con discapacidad, pero es una mejor sociedad para todos, y creo que de eso no nos queda ninguna duda a quienes trabajamos en todo esto. Entonces, pues nada, yo quería compartirles eso, teniendo en cuenta que era lo que me había pedido Alejandro. Muchas gracias. Mónica, a ti de verdad muchísimas gracias por esa entrega, por esa pasión, por ese amor con el que trabajas, y realmente nos das ganas de seguir impulsando, de seguir trabajando, y obviamente, bueno, nuevamente darte mil gracias por esta participación. Marisol, te doy la palabra entonces para que nos digas cuál es nuestro siguiente invitado. ¿Activas tu micrófono, por favor? Muchas gracias. Bueno, me toca presentar al representante de México. Es el maestro Luis Alberto Ávila Rivera. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Internacional y una maestría por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor en diferentes universidades, tanto en Monterrey, en Nuevo León, como en México. En la función pública internacional ha sido responsable adjunto a la Consejería Económica de la Embajada de México en España. Fue coordinador jurídico del Instituto Estatal de las Mujeres en el Estado de Nuevo León y actualmente es analista capacitador del Instituto de los Derechos Humanos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Bienvenido, maestro. Gracias por apoyar este ciclo de pláticas sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Pues encantado de estar con ustedes, de colaborar en en este evento, ¿no? Que es un reconocimiento a la Convención, a los derechos de todas las personas con discapacidad. Y bueno, pues no me detengo más en la presentación, no sé cuánto tiempo ya dispongamos. Bien, voy a hacer, sé que han hablado ya Nils, habló de algunos puntos muy interesantes de lo que fue en ese análisis de la convención, y Mónica también. Voy a hacer una presentación un poco más práctica, más aterrizada, desde la óptica que, bueno, trabajan los órganos de protección de derechos humanos, en concreto el órgano en el que yo laboro, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Para aquellas personas que son de otros países, bueno, pues estos órganos son órganos autónomos, tienen como función principal atender quejas por violaciones a derechos humanos que cometan autoridades, servidores públicos, funcionarios públicos, y que afectan derechos de personas, ¿sí? Las resoluciones que emiten estos órganos, estos organismos autónomos, se denominan recomendaciones, no son sentencias, no son resoluciones jurisdiccionales, son recomendaciones que la finalidad es que la autoridad
que ha llevado a cabo una violación a derechos humanos rectifique, repare esas violaciones a derechos humanos, ¿sí? Entonces, la principal labor, entre otras, es atender este tipo de quejas de parte de la sociedad. Y a este respecto, me voy a permitir yo, pues, he tomado una recomendación que a mí me parece bastante interesante para poner un poquito en sentido práctico lo que hemos visto. Ya lo mencionaba Fernando en la primera parte. La idea de este evento es ver qué acciones podemos llevar a cabo para una vida real y concreta. Entonces, voy por esta línea, ¿sí? Entonces, bueno, el caso México, bueno, México firma la convención en marzo de 2007, la ratifica el Estado mexicano en el Senado, y ya a partir de 2008, bueno, México ya la tiene en vigor esta convención, y en el artículo 33, en el artículo 33 de esta convención, el párrafo 2, hay algo muy interesante, porque aquí los estados partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, se habla de que mantendrán y van a reforzar o van a designar o establecer a nivel nacional un marco que puede constar de uno o varios mecanismos independientes para promover, para proteger, pero sobre todo para supervisar la aplicación de la convención. Y en el párrafo 3 se habla de que cuando designen o establezcan esos mecanismos, los estados partes tendrán en cuenta principios relativos a la condición jurídica, al funcionamiento de las instituciones nacionales en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Y entonces, ya a partir del 2011, el Estado mexicano, pues a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presenta el marco encargado a nivel nacional de la promoción, de la protección y de la supervisión para la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este mecanismo nacional se integra por los 33 organismos públicos de protección. Digo 33 porque en el Estado mexicano somos 33 entidades federativas, ¿sí? Y entonces cada una de estas va a integrar en estos 33 organismos este mecanismo nacional, ¿sí? Entonces, la idea es que ese mecanismo va a hacer la función de monitorear cómo se va a llevar a cabo esta aplicación de la convención. Y esto repercute en cascada a cada una de las entidades federativas. Y en el caso del Estado, por el cual yo represento, pertenezco a esta institución, a la Comisión de Derechos Humanos, ahí va a existir un mecanismo de monitoreo regional o estatal, ¿sí? Entonces, a partir de 2016, ya con esta tarea, la Comisión realiza un diagnóstico sobre la aplicación de la Convención y ya propiamente en 2018 se instala este mecanismo de monitoreo a nivel regional o a nivel Estado federativo, ¿sí? A nivel Estado federativo, el Estado de Nuevo León. Y entonces empieza a llevar a cabo una serie de actividades de supervisión. Una de las principales que va a tener, que se mete de lleno, es la promoción. Entonces, hemos tenido dentro de este marco de monitoreo, este mecanismo de monitoreo para la aplicación de la convención, conversatorios sobre discapacidad y justicia con organismos de la sociedad civil. Uno en la República Mexicana, Documenta AC. Hemos llevado a cabo un foro para la aplicación de la educación inclusiva en la práctica docente, se llevó a cabo en 2018, seminarios sobre los derechos de las personas con discapacidad, mesas también de análisis sobre la accesibilidad en el entorno físico para personas con discapacidad, foros también sobre el derecho de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, sordas, y la presentación de cartillas sobre los derechos de la niñez con discapacidad y sobre el derecho a la educación inclusiva, ¿sí? También acciones de protección. Hay una iniciativa de la ley sobre los derechos de las personas con discapacidad en 2019 que presentó la Comisión al Congreso local, y acciones también de supervisión, o sea, lo que es propiamente el diagnóstico sobre la aplicación de la Convención en el Estado de Nuevo León, ¿sí? Ahora bien, en aspectos concretos, gran parte de la tarea de esa supervisión la lleva a cabo la Comisión ante las quejas
por violaciones a derechos humanos que presenta la sociedad ante este organismo. Y la comisión propiamente está constituida pues, en un órgano colegiado por varias áreas de este organismo que, bueno, se sientan a la mesa cada vez cuando viene una queja, motivo presentada por alguna persona con discapacidad, para ver el planteamiento, ver la protección que se va a cabo, la supervisión, la reparación a sus derechos, entre otras cosas que pueden surgir, rehabilitación, satisfacción, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, pues aquí me voy a permitir, por ejemplo, dar, si el tiempo me alcanza, el caso de una queja que se llegó a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el año 2018. Esto deriva de un accidente. Yo hace rato comentaba que este tipo de organismos así se facultan en la Constitución mexicana, solamente están facultados para atender violaciones a derechos humanos que cometan funcionarios servidores públicos. Y el caso que les quiero comentar surge de un evento, parte de elementos de seguridad pública del estado de Nuevo León, en donde un buen día, bueno, pues dentro de las labores que tienen los elementos de seguridad pública, se da una persecución, un evento donde hay una persecución, elementos de seguridad pública van transitando con sus vehículos, con sus unidades de policía, y en esa persecución pues va a toda velocidad la unidad, la patrulla. Para desgracia, el conductor, el elemento de seguridad pública que conduce la unidad, pierde el control de la unidad y va a cometer, tiene un accidente en donde atropella a cerca de 11 personas, ¿no? Y bueno, dentro de esas 11 personas quedan unas muy malheridas y hay una en concreto, una persona menor de edad todavía, la cual queda bastante afectada, ¿sí? Prácticamente la camioneta, la rueda queda arriba de sus piernas y la atención médica que se le brinda, bueno, pues es de forma inmediata, pero ya llega al hospital prácticamente destrozadas sus piernas y se tiene que tomar la decisión de una amputación, ¿sí? Entonces, queda en una situación ya, pues, sí, con piernas amputadas, ambos miembros, y bueno, pues aquí de un momento a otro, pues le cambia la vida a esta persona que, bueno, un chico que, por cierto, tenía mucha actividad en redes sociales, tenía sus grupos de amistades muy numerosos, tenía sus aspiraciones deportivas también, sobre todo en el fútbol. Entonces, sí, el golpe sí es bastante emocionalmente fuerte, ¿sí? La Comisión Estatal de Derechos Humanos se hace eco de esta noticia porque fue muy mediático y está entre sus facultades actuar inmediatamente, abrir lo que decimos una queja, un procedimiento de oficio, sin esperar a que vengan a presentar la queja las personas afectadas, y abre esta queja de oficio, ¿sí? Esta queja de oficio, con todas las evidencias, automáticamente, prácticamente, pues está muy acreditado, pues un atropello por parte de la autoridad, ¿sí? La comisión pide en este análisis, antes de que se emita, bueno, la recomendación a la autoridad, a la Secretaría de Seguridad Pública, que es la autoridad máxima en el Estado en materia de seguridad pública, las reparaciones, pues tiene que hacerse con evidencias, con pruebas para poder sustentar esa recomendación. Ya sabemos que, bueno, tenemos un ordenamiento jurídico, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay una legislación local acorde, muy bien armonizada con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos tanto la ley general en México como la ley a nivel regional o estatal están perfectamente armonizadas con la Convención. Entonces, en ese sentido, la parte jurídica no hay mucho problema. Y si lo hubiera, la Constitución mexicana permite, pues tiene el reconocimiento de los derechos de todos aquellos tratados que México haya firmado en materia de derechos humanos. Entonces, con lo cual, si una norma, algún
precepto no está contemplado en una legislación local, prácticamente la comisión puede invocar a la convención para hacer valer esos derechos a la persona, en este caso afectada, ¿sí? Pero bueno, no es el caso. El punto aquí es ver, bueno, dentro de esta charla, ver qué es lo que en la realidad podemos dar ese alcance, o la comisión, dentro de su recomendación, puede exigir a las autoridades una reparación a los derechos de esta persona, ¿sí? Entonces, en cuanto a las reparaciones que pide la comisión, y aquí hubo una época en que organismos de derechos humanos en México, organismos jurisdiccionales, bueno, lo que mencionaba Mónica en algún punto, la reparación no es, la comisión así lo empezó a ver a raíz de que, bueno, toma el control con este mecanismo de monitoreo, y para tener una perspectiva con respecto a la convención, ya no es pedir una reparación solamente en el aspecto médico, en el aspecto clínico, ¿sí? Estamos hablando de que es una persona, de que de la noche a la mañana, por una falta de previsión, por una falta de capacitación, una falta de entrenamiento de funcionarios del Estado, ¿sí? Pues le cambia la vida por completo a una persona, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante a analizar, ¿sí? La comisión pide a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, los informes del personal de elementos de seguridad pública, cómo están llevando a cabo sus entrenamientos, porque pues, a un policía se le entrena en lo que es en armas, en tiro, en cuanto al manejo del equipo, pero también se le pide información de cada cuándo llevan a cabo capacitación en el manejo de vehículos, ¿sí? En el manejo de un vehículo sobre asfalto seco, sobre asfalto mojado, sobre terracería, sobre barro, lodo, sobre césped. Y claro, sorprende y dice, bueno, esos son muchos escenarios. Sí, son muchos escenarios que se pueden presentar, y el personal tiene que estar capacitado porque tiene enfrente, en una zona urbana, pues personas que deambulan, transitan de una parte a otra, ¿no? Y se pueden presentar este tipo de eventos imprevistos, y el personal tiene que tener esa habilidad, esa pericia en el manejo de un equipo, así como tiene capacitación para el manejo de un arma, ¿sí? Entonces, bueno, esos han sido puntos que empieza a tomar como referencia la comisión para más adelante, si no se acreditan, tener que pedir la recomendación de protocolos, ¿sí? En cuanto a la capacitación para el manejo de equipo también de vehículos, de móviles, ¿sí? Las recomendaciones que emiten los organismos de derechos humanos tienen aquí como objetivo buscar que se tomen medidas o mecanismos necesarios para una efectiva y completa reparación del daño causado, a través de medidas de rehabilitación, de satisfacción, y de que esto no se vuelva a repetir, ¿sí? Y junto con esto hay un criterio de nuestra máxima autoridad jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que ha determinado que la reparación debe ser adecuada también al daño sufrido para generar un resarcimiento apropiado, ¿sí? Entonces, partiendo de los postulados de la Convención, de estos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con respecto a esta persona víctima, a este jovencito, Mario, y bueno, menciono el nombre porque fue un hecho mediático conocido en la prensa, respecto a él, pues tiene como consecuencia que los daños causados son a su salud. Ahora cuenta con una deficiencia física al haberse le amputado ambas piernas, y por esto la comisión considera lo previsto en la Corte Interamericana también de Derechos Humanos respecto a las medidas de reparación para cuando se tiene que abordar la discapacidad, dice, las cuales no se centran exclusivamente, menciona la Corte Interamericana, en aquellas de tipo médico, que son las de rehabilitación, sino que incluye también las conducentes a afrontar las barreras, las limitaciones impuestas, ¿sí? Hace rato, no me acuerdo si fue Elvira la que mencionaba cuando se preguntaba qué es la discapacidad. Bueno, pues uno tiene una condición de discapacidad porque el medio ambiente, el entorno ambiente no me permite realizar
es el que me está poniendo barreras, es el que me crea una relación de discapacidad, ¿sí? Y en ese sentido, volviendo a este punto, aquí lo que se busca es, con esta recomendación, que se afronten también barreras o limitaciones impuestas que tiene el entorno, a fin de, bueno, eliminarlas con el fin de lograr una máxima independencia, capacidad física, mental, social o inclusión plena de esta persona afectada, de Mario, ¿sí? Por lo tanto, en esta recomendación, la reparación integral se analiza, sí se busca una compensación por los daños ocasionados, ¿sí? Un aspecto económico que se demanda, y también porque, bueno, derivan de sus operaciones, de sus tratamientos médicos, de sus revisiones, de sus terapias, todo eso genera un costo, ¿no? Un costo que la persona no tenía previsto o presupuestado, ¿no? Pues nadie presupuesta esto, voy a ahorrar tanto por si mañana me falta una pierna, ¿verdad? Entonces, se busca y se resuelve en esta recomendación una compensación para la rehabilitación de la persona, ¿sí? Ante el impacto, también hay otras medidas que ante el impacto negativo que tiene esta persona, Mario, su cambio en la vida va a tener impacto en la esfera social, en la esfera laboral, en la esfera educativa, porque pues él es un muchacho que está estudiando, está previo a entrar a la universidad. Entonces, bajo el esquema del modelo social para abordar la discapacidad, la comisión pide en esta recomendación que se habilite un programa para esta persona basado en una evaluación multidisciplinaria a las necesidades y capacidades de la víctima. Y entonces aquí se determinan medidas de protección, de asistencia propias para su inclusión social, educativa, para ir al trabajo, laboral, ¿sí? Y para el cumplimiento de lo anterior se propone como mínimo, se enumera una serie de condiciones por parte de la comisión, que se diseñe y que se administre también un proceso de apoyo psicoterapéutico integral conformado por especialistas en salud mental, encaminado a la prevención y al manejo de los siguientes factores. Tengo que precisar que esta persona, Mario, pues cae en una depresión, ¿sí? Entonces, se siente bastante abatido. Quienes tienen este tipo de discapacidad lo sabrán de qué les estoy hablando. Y, bueno, requiere un proceso de duelo, el proceso también de aceptación de su imagen corporal, llevar a cabo el trastorno de ansiedad generalizada, el tema de la depresión, el estrés postraumático, el síndrome del miembro fantasma, la cuestión de la calidad de vida, y también tiene un síndrome pasado por un síndrome de autodestrucción, porque esta persona intentó en algún momento suicidarse, y el apoyo psicoterapéutico que le empezó a brindar la comisión, porque fue el primer órgano que entró, pues lo pasó de esa primera parte de querer autodestruirse, lo estabilizó, luego sí entró en una parte con el tema del alcohol, pero después lo sacó de ahí hasta estabilizarlo, ¿sí? Y lo que es en la etapa de resignación, ¿sí? Entonces, todo este proceso... Te da un minuto, maestro. Sí, ya concluyo con esto. Todo este entramado fue con un apoyo psicoterapéutico. No solamente eso buscó atender la comisión, sino que también llevó a cabo medidas de modificar su entorno ambiente. Se pidió para la vivienda, esto con cargo al Estado, una modificación estructural en sus baños, en sus habitaciones, en toda su casa, accesibilidad, salida, ascenso, descenso, para hacer una vida más acorde a su estado actual. Igual también se pidió que el Estado tendría que aportar, bueno, una serie de becas, ¿sí? Apoyo, preparación también, la formación de oficios para su nueva vida, ¿sí? Entonces, el alcance que da esta recomendación es poder entender también el entorno social de la persona para que pueda tener una calidad de vida digna, reconocida en cuanto a una nueva realidad y que no tenga esas barreras, ¿sí? Bien, pues se nos acabó el tiempo. Pues yo les agradezco su
paciencia. Y bueno, esto les ilustra cómo es la idea de ir avanzando en el reconocimiento a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y aterrizarlo, ¿no? Aterrizando este aspecto. Muy amable, maestro Luis Ávila, de México, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias por toda su presentación. Bueno, yo quisiera externar de todos los asistentes un agradecimiento bien especial al doctor Jesús Mario Aguirre Mejía, que ha estado durante casi 2 horas interpretando todo lo que hemos estado externando. Quiero comentarles que él es el presidente de la Asociación LSM de México, de acá, sobre todo a nivel estado. Es un activista completamente en los derechos de las personas, tan así que es el vicepresidente del Comité de Consulta de las Personas con Discapacidad y es el intérprete oficial ante el COVID en el estado. Él es el que anda en todos los hospitales haciendo las supervisiones médicas, las revisiones, no sé cómo le llaman, Mario, cuando vas a hacer... La visita de pacientes. Eso, visitas de pacientes, gracias, visitas de pacientes del COVID, y es el que interpreta en todos los reportes del gobernador. Felicidades, Mario, y muchas gracias por este apoyo. No, gracias, al contrario, me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. De verdad, mis más sinceras felicitaciones y pues bueno, que este trabajo, como le decía Mónica, como le decía Luis, que tanto tiempo, Luis, que no te veo, que no se quede solo aquí, sino que realmente lo hagan más allá de lo que se está haciendo ya, porque grandes pasos con grandes personas que están aquí dentro de este marco, pues bueno, va a generar que todo lo que la convención dice, que todo lo que la convención versa, pues se haga una realidad, no solo por nosotros, sino por los que vienen. Y yo creo que esto es lo más importante. Las personas que son el futuro de nosotros y sobre todo los niños que tienen un gran futuro, pero el futuro que nosotros les podamos dejar y podamos apoyarles, va a ser mejor. Y pues bueno, a cuidarnos de esta pandemia que todos dijimos que era algo extenuante, pues sí es extenuante desde el personal de salud. Les digo que sí es demasiado extenuante, pero es muy bonito ver que las personas con discapacidad dentro del ámbito social y sobre todo de la inclusión que marca la convención, con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación como tal, pueden tener esta belleza y ya dejar de ser asistencialistas, como en muchas veces buscamos, ser más proactivos y ver hacia la persona y ya no preguntarle a un adulto, la interacción de un adulto cuando es un chico que tiene 15 años. Ahora preguntarle directamente al chico mediante estos sistemas alternativos y aumentativos de comunicación en consulta qué es lo que siente, cómo lo siente y por qué lo siente. La verdad es que me da muchísima felicidad que me hayas invitado, Marisol, que me hayas invitado, Alejandro, que me hayan invitado todos. La verdad es que los mejores augurios y estoy para servirles a todos. Muchas gracias, Mario. Marisol, adelante. si me permite, Jesús y Adelante. todos los participantes, desde SEDICA y hace 4 o 5 años hemos desarrollado un comunicador alternativo aumentativo especialmente diseñado para la práctica de las terapias y actividades asistidas con caballos. Se llama Hermes y lo ponemos a disposición de todos los profesionales de todas las organizaciones que lo quieran utilizar. Hemos hecho este año 2 presentaciones, una nacional y otra internacional. Ya hay más de 3.000 o 4.000 dispositivos circulando por toda Argentina y por varios países más. Y es como decía recién Jesús, gracias Jesús por darme el pie, las personas que tienen trastornos de la comunicación oral, si no tienen un comunicador aumentativo alternativo cuando vienen a la sesión, tienen que ser asistidas por otra persona. Entonces, este dispositivo, les repito, se llama Hermes, precisamente por el dios de la comunicación. Está a disposición de todos los profesionales que coordinen jinetes o amazonas con trastornos de la comunicación oral
en cualquier institución de terapias con caballos de Argentina o del mundo de habla hispana, porque lo tenemos hecho solamente en español, así que los que quieran, cuando quieran, me escriben y lo solicitan y lo vamos a poner a disposición de todos. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues no nos resta más que agradecerles a todos ustedes por el interés de estar asistiendo a estas conferencias, a esta convocatoria que se hizo por parte de Alejandro Vela, Alejandro Sengotita y su servidora, para dar a conocer otro aspecto de diferentes visiones de otros países sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y sobre todo dar lo que es la presentación inicial de ALAS, una organización de una iniciativa de 3 personas con ideales, con sueños, con un deseo y un gusto por tratar de profesionalizar, de alinear, de tantas cosas. Próximamente les estará llegando la invitación ya para lo que es la presentación oficial. Primero Dios será alrededor de mediados a finales de enero, para ahora sí ya presentarles todos los puntos que quedaron pendientes que ahí se tocaron. Alejandro Vela. Bueno, de verdad que ya se ha dicho todo, no me resta nuevamente darles las gracias a la licenciada Mónica Cortés Áviles, al licenciado Fernando Galarraga, al maestro Luis Ávila Rivera, al doctor Nils Kasberg y obviamente al doctor Jesús. A todos muchas gracias acá de verdad y bueno, vamos a parar la grabación, que tengan una feliz noche. Muchas gracias.